¿Qué tal, chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que pasáis por aquí. Hoy vamos a hablar, pues, 3-4 días después, porque sí, porque este es un canal que está en la actualidad y, bueno, pues es lo que pasa. Que entre vacaciones y otros vídeos, edición y demás, pues no he podido, digamos, hablar de la actualidad, estoy sudando, hablar de la actualidad de Huawei. Bien, pues me gustaría hablar de las presentaciones que fueron el 19 de septiembre y quizás estamos, no sé, 23, 24. Las presentaciones que hizo Huawei con los Mate 30, Mate 30 Pro y que, como es tanta información, pues tengo por aquí la chuleta, o sea que me veréis mirando para acá, haciendo cortes, etcétera. Pero bueno, lo importante es que todos estéis al día de lo que ha presentado Huawei, mi opinión, etcétera. Bueno, vosotros sabéis además que yo el año pasado confié en Huawei, el Mate 20 Pro, este que está aquí, que se ve regular, y que lo llevo usando pues un año, que me dura el teléfono, que ya es bastante. Y bueno, pues voy a hablaros un poco y a ver si merece la pena o no, pues el paso, por ejemplo, del Mate 20 Pro al Mate 30 Pro, al Mate 30, etcétera. En fin. Vamos a ver, empezamos con el Mate 30, las medidas 160,8 por 76,1 por 8,9 milímetros, 196 gramos, ya estamos cerca de los 200 gramos en estos terminales. En contra, el Pro tiene una dimensión de 158,1 por 73,1, 8,8 milímetros de espesor, 198 gramos, es decir, como os comento, muchos gramos, un teléfono ya, o varios teléfonos en este caso ya, que son bastante grandes. Es decir, que no vamos a tener ya teléfonos pequeños. Sí que es verdad que nos ha hablado del Huawei Mate 30 Lite o Lite, pero en principio tenemos estos. Tenemos en el Mate 30 la pantalla, la primera pantalla es una OLED, ojo, es OLED rígida, no es flexible como puede ser el caso de esto, es decir, curva o flexible, como queréis llamarlo, 6,62 pulgadas, resolución Full HD Plus, 2340 x 1080, 19,59, soporta HDR Plus y la gama cromática de CIP3. Es decir, que es una pantalla pues que está bien, que yo creo que será más o menos parecida a la del Mate 20 del año pasado. El Mate 30 Pro, pues vamos a tener una pantalla más pequeña, esta sí es flexible, creo que la llaman Horizon, la pantalla Horizon, supongo, será porque, en fin, es más curva de hecho que esta no se va a apreciar, pero no es tan curva, digamos que es más parecida quizás a lo que Samsung hace con sus Edge, con sus bordes, entonces sí que es verdad que es más grande la pantalla en relación a la curva, pero ojo, que no es tan, digamos que tampoco pronunciada, es más pronunciada que la del Mate 20 Pro. Tenemos el 6,53 pulgadas, resolución, ojo, Full HD Plus, 2400 x 1176 puntos, 18,5 números también, tecnología de gama cromática de CIP3, y como digo, pues es flexible, también compatible evidentemente con HDR y demás. No se ha dicho nada de los hercios. Yo no recuerdo haber leído si es 60 hercios, 90 o 100. Si no pone, supongo que será 60 hercios. ¿Qué pasa con esta pantalla? A diferencia de esta es QHD Plus, es decir, que esta tiene mayor resolución, que creo que era 3100 y pico. Es decir, tenemos mayor resolución y por tanto más píxeles por pulgada aquí, porque el Mate 20 Pro tiene unos 409 píxeles por pulgada. Es decir, pues eso, que en principio esta pantalla del Mate 20 Pro debería ser mejor, por lo menos más visible en cuanto a resolución. Todo esto lo gobierna un SoC, el nuevo SoC de HiSilicon, de ellos mismos, el Kirin 990, un octa-core con NPU de tercera generación. Tiene 8 córtex que van repartidos en distintos grupos, dos córtex A76 a 2,8, dos córtex otros A76 a 2,02 y los otros 4 son de bajo consumo, que no recuerdo la velocidad, lo iré subtitulando por aquí porque obviamente no lo recuerdo. Son 5 nanómetros, aunque ellos lo llaman 5 nanómetros plus,
no sé cuál es la diferencia entre, perdón, 7 nanómetros, no sé cuál es la diferencia entre 7 nanómetros y 7 nanómetros plus. Aparte de eso viene con 5G, aunque de esto he leído de todo. He leído que en algunos países viene con 4G, en otros países vienen con 5G y hay terminales que vienen con 5G directamente. Entonces, esto es un poco así extraño. Todo esto lo acompaña la Mali G76, que es la del año pasado, pero con 16 núcleos. La anterior era la Mali G76 10, o sea, esta, 10 MP10 con 10 núcleos, y la nueva es con 16, que, en fin, no han puesto exactamente el rendimiento entre unos y otros, pero os puedo decir que, por ejemplo, el Snapdragon 855 Plus será entre un 8 y un 10% menos potente en potencia bruta que este de High Silicon, el Kirin. Pero esto hay que, obviamente, verlo. No pongo la diferencia del Mate 30 y el Mate 30 Pro porque, obviamente, el hardware interno va a ser el mismo. Todo esto, este software viene acompañado en ambos casos, o al menos en este mercado español, con 8 GB LPDDR4X, es decir, pues hemos pasado de los 6, aunque este tenía una versión de 8, a 8 GB, que será en ambos casos solo 8, no hay versión de 12. Lo acompañan, en el caso del Mate 30, 128, en el caso del Mate 30 Pro, 128, 256, que esto tampoco queda muy claro y también depende del mercado. Es que todavía Huawei no ha planteado fecha de lanzamiento, con lo cual no vamos a saber de momento qué terminales llegan a qué país, porque Huawei, como digo, está un poco paradita. Lo que sí cabe destacar es que, aparte, seguimos con la ampliación NM Car, o sea, las memorias de Huawei, y aparte, pues es un sistema de memoria UFS 3.0, es decir, bastante más rápido que el anterior, que era UFS 2.1, y creo que Samsung, no lo recuerdo, Samsung utiliza UFS 3.1, pero esto ya, obviamente, me lo acabo de inventar. Vamos ya a empezar un poco con la madre del cordero, y estas son las cámaras. Esto sí que voy a tener que leer. La cámara, la delantera, en esto ya empezamos a encontrar diferencias entre uno y otro. Mientras que el Mate 30 tiene una cámara de 24 megapíxeles focal 2,0, que creo que es la misma o es parecida a la del P30, es directamente heredada. La del Mate 30 Pro tenemos una cámara de 32 megapíxeles, subimos un poco el listón, con focal 2.0 y, atención, sensor TOF 3D, es decir, sensor de profundidad, para los que no lo sepáis, que seguro que ya todo el mundo habla de eso, el TOF, sensor de profundidad en 3D, que lo que hace es distinguir la profundidad de esta mano, por ejemplo, a esta, y saber qué profundidad tiene esto para recalcularlo y poner, entre otras cosas, en modo bokeh profesional del que ellos hablan, pues ponerlo, digamos, sería más realista y menos artificial, con menos software. Las cámaras, los dos utilizan cámaras Leica Zoomlux, pero las varios Zoomlux del Mate 30 Pro son 4 y 3 las del Mate 30 ordinario. Vamos a encontrar primero con un gran angular, es decir, la cámara principal de 1,8 megapíxeles, 27 milímetros, que cuenta con enfoque por detección de fase y láser. Ojo que aquí no vamos a tener TOF, solo vamos a tener, habéis visto que en la imagen hay 4 cámaras, pues no sé, por deciros dónde está el flash, que sería la cuarta cámara. No es una cámara al uso en el Mate 30, sino que es un láser que hace bueno, digamos que es el TOF menos evolucionado. Es simplemente pues el láser que detecta profundidad de algunos espectros, pero no es 3D y no es exactamente igual que la del TOF, que es más avanzada. Tenemos un tele de 8 megapíxeles, apertura 2,2, de 80 milímetros, que hace, entre otras cosas, que podemos utilizar un zoom óptico por 3 y un zoom híbrido por 5. Y además está estabilizado en esta parte. También tiene pues el enfoque automático y detección de fase. Tenemos el gran angular, 16 megapíxeles, apertura 2,2 de 17 milímetros, que no está estabilizado. Tenemos con esto pues vídeo 4K 60, que ya se iba pidiendo en los Huawei, y 1080-120, es decir, que está bien. También tienen la grabación ultra lenta de 7680 FPS. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que en realidad es una sacada de chorra que en realidad es interpolado, es decir, tenemos 720 resolución, 720p a 960 fps. Esto lo interpola, pero no interpola la resolución, sino los frames para tener el doble, pero teniendo 7000 y pico en fps, digamos que prácticamente no notamos ni el movimiento, es una cosa totalmente surrealista. Ahora vamos ya con la madre del cordero, las cámaras del Mate 30 Pro. Tenemos un gran angular, también apertura 1,6, ojo, esto también varía un poco de la anterior, que si mal no recuerdo os he dicho que tenía una apertura de 1,8, o sea que varía, más luminosa, y está estabilizada con enfoque automático, detección de fase y láser. Hasta aquí más o menos lleva siendo igual, son 27 milímetros, pero un poco más luminosa. El tele, que sí que es igual, 80 milímetros, apertura focal 2,4, zoom óptico por 3, híbrido por 5 y digital por 30. O sea que podemos hacer las famosas fotos de la luna. Tiene una estabilización óptica y además trae pues también enfoque por detección de fase y láser. Y luego tenemos también otra diferencia, ultra gran angular, 40 megapíxeles, es decir que hay ya una diferencia de píxeles interesante, focal 1,8 y tenemos también enfoque automático y detección por de fase, o sea, perdón, que me lío, enfoque por láser y detección de fase, algo así, porque como digo, tanta información a veces abruma. El sensor TOF 3D, como decía, que es la gran diferencia, es decir, el sensor TOF pues se unirá al de detección de fase y al láser para hacer, en teoría, un buque profesional y mejor. En cuanto a la grabación, pues seguimos con la misma que os he comentado, así que no voy a volver a comentarla. Esto de la cámara realmente sí que es un poco coñazo. La verdad es que entenderlo, al final son datos y son números, y al final esto se debe traducir en principio, primero, en que el gran angular del año pasado, el ultra gran angular del año pasado, si no recuerdo mal, era de 12 o de 20 megapíxeles, no recuerdo, este pasa a 40. La cámara principal de 40 sigue siendo 40, pero es más luminosa. Y el tele sí, más o menos creo que sigue siendo el mismo, también estabilizado, y lo que cambia básicamente también es que en este no tenemos TOF, que nos va a ayudar evidentemente mucho al tema del enfocado 3D y todas estas cosas. Más cosillas, los dos traerán reconocimiento facial y en principio es reconocimiento facial como este, es decir, reconocimiento facial 3D. Recordad que yo sepa, corregidme si me equivoco, el único reconocimiento facial 3D aparte del iPhone de Apple es el del Mate 20 Pro, ahora también el Huawei, y es digamos que son los más avanzados. Como decía, en el Mate 30 Pro, en estos sensores que parpadean, traeremos un TOF, y en el Mate 30 normal no lo traeremos. Aparte, pues el lector de huellas que estará en pantalla, a ver si se puede ver aquí. El lector de huellas que aquí aparece, lo tendremos más abajo en el Mate 30, como pasa en el P30. Es decir, que lo tendremos pues a esta altura, que digamos que no es que sea más cómodo, porque a mí la verdad es que no tengo ningún problema con el lector de huellas, pero para que sepáis que es algo más cómodo. También pues vamos a tener los clásicos ya GPS, AGPS, GLONASS, barómetro, va a incorporar Bluetooth 5, va a incorporar carga inversa de segunda generación, creo haber leído que es 3 veces más rápida, eso ya habrá que comprobarlo, pero sí que trae carga inmersa los dos, si no recuerdo mal. Si hay algún dato ahí que me baila, por favor, corregidme. Tenemos versión 4G, os he dicho, 5G, y obviamente tenemos el USB-C. Lo que ya no incluyen, y que ya no incluía este, es el jack de 3,5. Perdón, jack de 3,5, he tenido que buscarlo porque la verdad es que como algo que no uso, pues sabéis que no lo tenemos. Baterías, tenemos 4500 para el Mate 30 Pro, este es 4200 y ya dura la misma vida. Y tenemos para el anterior, tenemos 4200 miliamperios. En cuanto a colores, verde esmeralda, plateado espacial, púrpura cósmica, negro, cuero verde y cuero naranja. Cuero, ¿no? Sí, y cuero naranja, es decir, vamos a tener una variedad de color. Sí que he leído por ahí es que según si cogemos la versión 5G va a tener unos colores
y si cogemos la versión, digamos, normal, no 5G, vamos a tener distintos colores también. Los precios, que esto ya es lo que a muchos les interesa. Si lo que queremos es el Mate 30 Pro básico, es decir, 8 GB y 256, vamos a pagar 1.100 euros. Ojo, 1.099 para los amigos, 1.100 euros. Este me costó 1.059, ojo, que tampoco es que haya subido una barbaridad. Y este es 6 GB 128, así que bueno, teniendo en cuenta la inflación de un año a otro y lo que mejora, pues sí, puede estar bien. El modelo 5G, es decir, el Mate 30 Pro, pero en versión 5G, costará 1.200 euros y solo cambiará que será 5G. Esto sí ya me parece un poco loco. Yo no pagaría ese dinero, pero por nada. Y luego tenemos el Mate 30 ordinario, 799 euros, modelo de 8 GB y 128. Ojo, 800 euros, que eso sí puede ser más atractivo, pero sabéis que perdéis pues la cuádruple cámara, perdemos también algunas cosas como, pues no recuerdo qué ahora mismo, porque de tanta información que os he dado ya me he vuelto un poco loco, porque creo que lo que más perdemos en realidad va a ser la pantalla flexible, que en fin, los que tenéis Mate 20 Pro ya sabéis lo que pasa y lo que pasó el año pasado, y el tema de las cámaras, realmente no vamos a perder una gran cosa, digamos que con la diferencia de precio que son pues 800, 900, 1000, 1100, son 300 euros más, que básicamente son por 256 en vez de 128, y aparte tampoco hay versión de 5G. Más cosillas que no se me olviden, lo he dejado para lo último. ¿Qué sistema operativo trae? Ya, a ver, perdón, es que está aquí el medidor de tiempo del vídeo, yo no sé ya, es que no lo quiero hacer tampoco demasiado largo. Y creo que no voy a cortar porque al final no he hecho muchos cortes, así que creo que lo voy a dejar así. Sí que es verdad que igual os pongo un poco recortes de las cámaras para que veáis exactamente las especificaciones, quizás os haga cortes o más bien os ponga dibujos para que veáis capturas de los Mate 30, Mate 30 Pro, sacados de otras web, evidentemente, no os puedo poner una fuente porque lo voy a sacar de por ahí. Pero bueno, para que sepáis que no es que lo tenga yo, porque a mí no me dan estas cosas. Lo he dejado para lo último, porque esto trae... Ah, bueno, este no. Los nuevos traen Android 10 con EMUI 10. Pero Android 10 AOSP. ¿Qué es Android 10 AOSP? Pues es el Android que es stock, el Android libre, porque Android tiene, digamos que, dos subversiones. Está el Android comercial, digamos, que es el que se entrega a los fabricantes, es decir, Android que con un contrato con Google, pues ellos certifican el producto, certifican que está ideado y certificado para utilizar los servicios de Google. Luego está el Android AOSP, que es el Android, digamos, libre, es el Android que se comercializa, o más bien que se regala, y que no tiene los servicios de Google, los Google Service. ¿Qué son los Google Service? Google Play, YouTube, Duo, Maps, pues todo, en general todos los servicios de Google. Es verdad que Google, o más bien Huawei, ha dicho que prometerá en la versión definitiva, porque lo que se ha estado viendo en la presentación y demás son versiones beta de EMUI 10, no en la versión definitiva, que ya no venían con Google, pero han prometido que el usuario de alguna manera podrá, cuando se configure desde cero el teléfono, poder instalar de forma no nativa, pero sí en los menús. Sabéis que cuando instaláis un teléfono muchas veces os pone antes de terminar os pueden interesar estos programas, y a lo mejor no os interesa ninguno, pero a lo mejor ese es el método que usan. No obstante, ya podéis ver vídeos de gente que pues ha probado el Mate 30 en algún sitio, y lo que ha hecho directamente es probar instalándose, y se instala de manera muy fácil. Pero tú, alguien que no es que es amateur, ¿cómo le vas a vender tú un teléfono diciendo no, es que no va a poder usted instalar Facebook, WhatsApp, es que no tiene usted la YouTube? Entonces tendrán que idearlo de alguna manera, porque si no se cargará el mercado de Huawei total y absolutamente, porque muchas veces nos creemos que somos los hardcores los que compramos teléfonos de alta gama y que sabemos hacerlo todo, pero es que en realidad somos un 1%. Entonces a nosotros nos da igual, tú te compras este teléfono y te dicen instálale Google Play. Ya sabéis qué pasa con los Kindle Fire de Amazon, no traen Google Play y se puede instalar fácilmente y funciona. Y la única diferencia es que no va a estar certificado, pero bueno, aparte de eso va a funcionar correctamente. Y por eso lo he querido dejar para el final. Ha prometido Huawei que, como digo, lo va a facilitar, y de momento, como no está cerrado, igual pueden llegar a un acuerdo,
o igual se puede hacer de otra manera, pero eso es el menor de los problemas, porque, en fin, a mucha gente sí que es verdad que le va a suscitar el retirar su compra para esto, pero otros no. Y sí que es verdad que la crítica que yo hago es que ese precio, esos 1.100 euros, podrían haberlo rebajado. ¿Por qué? Porque precisamente no traen las Google Apps, que al final mucha gente tiene estos terminales por los servicios de Google. Si no, se va a Apple y ya está, o se va a otra marca. Porque si tú en un terminal no tienes servicios de Google, pues estás jodido, hablando mal y pronto, en Android. En China puede valer, porque en China es otro mundo, pero en Occidente nosotros casi, entre comillas, dependemos de los servicios de Google. Si se puede instalar fácil para gente que sabemos del tema, pues vale, pero si es que gente que no sabe del tema no va a saber instalarlo, pues mal van. Pero vamos, yo creo que lo van a solucionar sin ningún tipo de problema. Ahora viene la pregunta, ¿merece la pena si tengo un Mate 20 Pro cambiarme a un Mate 30 Pro? La verdad es que es difícil, yo seguramente me lo acabe cambiando, el diseño en particular no me gusta. Y por este podéis sacar 350 en el mejor de los casos, 370, 380, ya más o menos podéis sacarle ese dinero. Vale 1.100 euros. Yo solo espero que, como el año pasado, pues venga con un regalito. Recordad que cuando lo compramos en pre-reserva vino con el Watch GT, que no es un reloj muy bueno, pero tú decías, ¿los vendes? 180 euros, 200, pues eso que te quitas del terminal. En cuanto a hardware y demás, va a ser más potente, va a tener más RAM, va a tener más almacenamiento, va a tener mejores cámaras, sobre todo en vídeo, porque gente que utilizamos como yo, que es el triste único que utilice para grabar muchos vídeos de YouTube con el móvil, pues 4K 60 pues ya se está implantando. En realidad, aunque yo grabo 1080-60, muchos ya youtubers y mucha gente graba 4K 60 y quedan mejor, mucho más definido y sobre todo fluido. Aparte de eso, la pantalla creo que es algo peor, a falta de probarla, yo creo que es algo peor la del Mate 30 Pro, sobre todo en resolución, aunque es cierto que yo siempre utilizo Full HD Plus por aquello de tener resolución inteligente. Mejora la batería y en principio mejora en todo. Entonces, si merece la pena o no, pues eso ya cada uno lo valorará. Yo, si consigo vender este más o menos en 350, quien que lo quiera comprar que me contacte. Y si hay un regalito, un Watch GT2 que lo podamos vender también y a lo mejor ya son 500 euros menos, pues sí, puede que me lo compre, pero la verdad es que no prometo nada. ¿Fecha de lanzamiento? Ni idea. Tampoco lo han puesto, no sé cuál es la fecha de lanzamiento, a fecha de colgar este vídeo igual está, pero yo no lo sé. Y bueno, pues creo que ya ha sido esto suficientemente largo y seguro que además me he dejado cosas, pero me enrollo mucho y no quiero, ya va por 25 minutos casi, así que no quiero ya enrollarme más y espero que os haya gustado, que os sirva. Si no os dejo capturas y cosas, porque ya lo habréis visto seguramente, lo que haré es dejaros links de principales páginas que ya han hablado de ello, no sé, Sataka, también he hablado de esto, pues, ¿qué os digo yo? Topes de gama, gente pues mucho más importante que yo, que tiene en el blog muy buena información de la que yo, aparte de la presentación, pues me he servido un poco, porque eso lo hacemos todos, que lo vamos a hacer. Os voy a poner sus enlaces para que podáis consultar más cosillas y cualquier pregunta, no olvidéis en la descripción, apoyad el canal, como siempre, a ver si llegamos a 3.000 un día de esto. Un saludo a todos, gracias por estar ahí, chicos, chicas, ¡adiós!